nuestro tema, como ustedes ven en la pantalla, el encabezado dice Levítico a la tribu sacerdotal. ¿De acuerdo? A la tribu sacerdotal. Yo quisiera saber cuántos de ustedes han leído el libro de Levítico. ¿Cuántos han leído el libro de Levítico? ¿Tú has leído el libro de Levítico, Oscar? ¿Usted, hermano? Bueno, algunos lo han leído. Bueno, ¿qué le ha parecido, hermana Teresa, el libro de Levítico? Aburrido. Bien. Usted acaba de dar de alguna manera con el meollo de Levítico. Levítico es un libro aburrido. Y en esta clase vamos a tratar de entender por qué razón el libro de Levítico es un libro aburrido, ¿de acuerdo? Pero vamos a entender también que tiene un sentido, tiene una razón de ser. Y ya ustedes lo pueden apreciar al ver el tema que tiene el libro de Levítico. Dice a la tribu sacerdotal. Así que aquí vamos a empezar, hermana Taide, a relacionar este libro de alguna manera con la tribu sacerdotal, ¿verdad? De hecho, la versión Septuaginta, que es la versión de los 70, designó este nombre precisamente porque se cree que era dirigido a la tribu de Leví. Bueno, a ver, los que estuvieron aquí en el libro del Éxodo recordarán que los últimos temas estuvieron relacionados primeramente con la construcción del tabernáculo. Es más, estuvimos viendo los elementos del tabernáculo. Los pusimos en un gráfico y ustedes lo vieron. Mencióname alguno de los utensilios del tabernáculo. Número 1. El altar del incienso. ¿De acuerdo? El altar del incienso. Que en realidad era una especie, era un aroma, un aceite que se ponía todos los días en el templo, en el santuario, en el tabernáculo. Número 2. No, un utensilio. ¿Usted quiere decir algo, hermana? La veo. Su nombre, porque... Mari, hermana Mari, a ver, ¿usted sabe uno o no? Lavatorio, lavacro, como se le llame. Usted iba a decir, la mesa de los panes. Todos los días se ponía panes y en la noche se quitaban y al día siguiente se volvían a poner. Fíjense, llevamos 3. Otro elemento del tabernáculo. El candelabro servía para alumbrar. Luego, llevamos 4. El recipiente de bronce. Pero, ¿qué sería? El altar del incienso, ya lo dijimos. Uno que se usaba siempre cuando la gente entraba y no estaba en el tabernáculo, estaba afuera, así como el lavacro. Era otro que estaba afuera. ¿Cuál era? Sí, el que hacía humo. ¿Y qué pasaba ahí? El altar de las ofrendas, o también conocido como el altar del holocausto. Ok, y adentro del lugar santísimo estaba el más importante de todos. ¿Cuál era? ¿El arca de qué? El arca del pacto. Ok, Éxodo termina señalándonos la edificación del tabernáculo con cada uno de sus elementos. Después, también Éxodo termina diciéndonos cuál era el vestuario del sumo sacerdote. No sé si ustedes recordarán, estaba la túnica blanca, estaba el manto en la parte de arriba, una especie de colores rojo, amarillo, azul que usaba. Estaba el manto azul, estaba el gorro, ahora que sí que se me está yendo, la mitra, que era así se llamaba el gorro que traía con una especie de un aro de oro. Estaba el pectoral, no sé si recuerdan que tenían 12 piedras de colores, y en la parte de los hombros estaban 2 piedras que se llamaban Urim, Turim.
Así que esta era la vestimenta. ¿Dónde encontramos todo esto? En Éxodo. Éxodo termina hablándonos del tabernáculo y de la vestimenta del sumo sacerdote. Levítico va a continuar esta historia. Vamos a ir a las notas y nuestras 3 semanas de estudio girarán en torno a 3 aspectos que ustedes y yo vamos a estar viendo. El primero de ellos, vamos a hablar de las generalidades del libro del Levítico. Segundo, vamos a dividir el libro en 2 temas. De hecho, el libro tiene 2 temas bien claros y bien definidos. El primero de ellos es un reino de sacerdotes. Y esto lo vamos a encontrar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Y la segunda parte es un reino de gente santa, desde el capítulo 17 hasta el capítulo 27. Así que esta es la forma en que vamos a estar estudiando el libro de Levítico. 3 temas y vamos a empezar con el primero de ellos, que es las generalidades del libro. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, vamos a ubicarnos en el tiempo que fue escrito. Oscar Torres, es importante que tengamos bien definido en nuestra mente el momento en que fue escrito. La Biblia, como yo he dicho en otras ocasiones, es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no fue escrita directamente para usted. Directamente, fíjese lo que estoy diciendo, directamente, hermana Laura. Cada una de los libros casi siempre tienen un destinatario directo. Por ejemplo, ¿usted ha leído Lucas y Hechos? ¿A quién está dirigido Lucas y Hechos? A ver. No, al principio dice claramente, no, a una persona, acuérdense. Oh, excelentísimo Teófilo. Así dice Lucas y luego dice Hechos. Oh, excelentísimo Teófilo, en el primer tratado te hablé de esto, ahora te voy a hablar. Entonces, quiero que usted se fije, hermana Laura, que cuando Lucas escribe su evangelio y el libro de los Hechos, tiene en su mente una persona a la que le está enviando. Ahora, eso no niega que ahora en el 2025, Laura recibe la palabra de Hechos y de Lucas y la aplica a su vida. ¿Estamos? Entonces, Levítico tuvo una audiencia. Los primeros, como yo siempre me gusta ilustrarlo, los que se comieron el pan caliente, ¿verdad? Del horno, saliendo del horno. Ya usted y yo fuimos de los visitantes que llegamos al día siguiente y dijeron, ay, hay pan que quedó de ayer, está medio frío, pero aviénteselo, ¿verdad? Pero hubo una generación de personas que se comieron el pan caliente. ¿Quiénes eran? Ahí está, vamos a ver nuestras notas. El libro de Levítico fue escrito durante el año y medio que Israel se estableció en Sinaí. Las leyes dadas eran parte de los preparativos para su salida de Sinaí, camino a la tierra prometida. Esta revelación fue entregada a Moisés cuando Israel estaba todavía acampando en el monte Sinaí. Es decir, Génesis, Éxodo y Levítico fueron recibidos por el pueblo mientras estaba en el Sinaí. Vamos a ver Levítico 27:34, me parece que es la cita que ustedes tienen ahí, o puede ser números. No recuerdo porque no le puse, pero vamos primero a 27:34 de Levítico. ¿Qué dice? Ahí está. Ok, fíjense cómo dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Hermana Miriam, sabemos que el Levítico se dio entonces cuando el pueblo estaba ¿dónde? En el monte Sinaí. Ok, quiere decir, hermana Karina, que cuando ellos salen de Egipto, el plan ¿cuál era de Moisés al sacar al pueblo de Egipto? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Llevarlos al Sinaí? Ok, pero
1 año y medio a 2 años, hermana Teresa, se quedaron asentados, acampando con sus carpas. Ahí estuvieron casi 2 años. En esos 2 años, a principio recibieron Génesis y luego recibieron Éxodo. Y cuando estaban a punto de partir, Dios les da este tercer libro, que es el libro de Levítico. Entonces nos ubicamos en el tiempo. El libro fue escrito en el año y medio que Israel se estableció en el Sinaí. Y estos son los 3 primeros libros de la Biblia que ellos recibieron estando en el Sinaí. En el mes de enero que estudiemos Números, Números va a ser el primer libro que el pueblo de Israel va a recibir mientras ellos están peregrinando en el desierto hacia la tierra prometida. Estos 3 tienen esta similitud, que fueron recibidos en un lugar donde ellos se encontraban. Ahora, ¿cuál es el tema teológico que encontramos en el libro de Levítico? Que es aburrido para leerlo, ciertamente. Yo lo he leído una vez y yo no sé si acabé, porque eso de que, y si la mujer está impura, se lavará 8 días de su impureza, y luego si tuviera una niña, pobrecita, tendría 30 días de no estar pura, pero si fuere varón, y pues no le edifica a uno tanto eso, porque o vas a traer un macho cabrío y lo vas a matar y lo vas a cortar y luego lo vas a llevar. Pues no, pero ¿por qué razón? Porque este es el tema teológico. Existe un tema teológico básico a través de todo el libro, y esta es la idea central de Levítico. Dios es santo y exige, ¿qué exige? Santidad de su pueblo, tanto en los rituales como también en la vida diaria. Ok, vamos a partir. Recuerdan ustedes que hablamos de los 2 temas en los que se divide el libro, y uno es un reino de sacerdotes y el segundo es un reino de gente santa. Entonces, lo que Dios ha hecho, hermana Laura, es sacar a un pueblo de Egipto, llevarlo al Sinaí, y todavía no llega a la tierra de Canaán, porque antes Dios quiere darle, hermana Griselda, las instrucciones. Ustedes tienen que ser un pueblo santo. Antes de que lleguen a la tierra prometida, entiendan las expectativas que yo tengo de ustedes. Yo no los saqué del mundo o de Egipto, no los he traído para que ustedes sean como los demás. ¿Tiene esto relación con nosotros los cristianos, hermano Memo? Dios nos sacó con un propósito a nosotros. ¿Con qué propósito le rescató Dios a usted? Y ser un hombre diferente. Que la palabra lo transforme, que la palabra lo cambie, que la palabra toque su vida. Hermana Miriam, ¿para qué el Señor la salvó? Para que usted sea una mujer diferente. Así que no se nos olvide que en ese sentido sí estamos muy semejantes al ideal de Dios de este pueblo. Dice ahí, la sociedad hebrea debía ser una manifestación de la ética divina. Este estilo de vida era el que capacitaba a Israel para cumplir su función de mediador a todas las naciones. Hermana Dulce, los reyes mataban a la gente sin misericordia. Los reyes se apropiaban de todas las cosas. La gente abusaba en los reinos paganos. Pero Dios quería que Israel fuera diferente. Y les va a dar a través de este libro un código tan importante, hermana Chole, de qué debían de comer, cómo debían de tratarse en cuanto a los negocios, qué lugar tenía la mujer, qué debían de hacer si alguien estaba enfermo, si llegaba la lepra, cómo tenía la mujer que cuidarse en sus momentos de menstruación. Todos los aspectos Dios va a hablar aquí. Porque no iban a ser como las mujeres de aquellas tierras, no iban a ser como los hombres de aquellas tierras. En Levítico la mujer es reconocida como algo importante, que eso era algo muy diferente a lo que existía en aquel entonces. En aquel entonces la mujer era como un objeto sexual o como una sirvienta, como una criada, como alguien que no tenía derechos. Y Dios, desde que está marcando que este es un pueblo diferente, establece leyes éticas muy diferentes. Entonces,
Estamos entendiendo pues que este libro tiene como propósito decir que Dios es santo y exige santidad de su pueblo, tanto en los rituales como también en su vida diaria. Ahora, vamos a hablar del nombre. Del nombre, dice allí, se le llamó Levítico porque trata de las leyes relacionadas con ¿qué? Con los ritos, con los sacrificios y el servicio del sacerdocio levítico. Ahora, noten esto. No todos los hombres de la tribu de Leví eran sacerdotes. ¿Está de acuerdo? No todos los hombres de la tribu de Leví eran sacerdotes. A veces ha pensado uno, como dice, que los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Decimos, todos los de la tribu de Leví eran sacerdotes. No es cierto. Solo eran algunos. Pero note lo que dice enseguida. No todos los hombres de la tribu de Leví eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví. ¿Queda claro? ¿Qué pasaba con los demás levitas? Pues eran ayudantes en los menesteres del templo, pero no eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran designados por herencia. Muchas veces el padre había sido, el hijo era, el nieto era, y así era como esto se iba desarrollando. Ok, este libro recibe el nombre de la Septuaginta. Los traductores consideraron que su contenido estaba dirigido a la tribu sacerdotal y por eso lo bautizaron con este nombre. Algunos le han llamado que este es un manual de oficios para el tabernáculo, un manual de cómo realizar todas las actividades en el templo. Recuerden, vuelvo a esto, Éxodo nos dejó con la vestimenta de los sacerdotes, con el tabernáculo listo, pero hasta ahí. No había pasado nada, todo estaba nuevo, todavía no se había usado. Hasta que llega la revelación de Levítico es cuando el tabernáculo y el sumo sacerdote entra en acción. Antes todavía no, tenía que venir Levítico porque aquí están las instrucciones. Levítico se relaciona con Éxodo, por ejemplo, porque sigue el hilo de la última parte del Éxodo. El Éxodo termina hablando la revelación del tabernáculo, sus utensilios, la vestimenta de los sacerdotes. En el libro de Levítico prácticamente se encuentran leyes y ordenanzas relacionados con los sacrificios, ofrendas y las festividades. El libro de Levítico solamente narra 3 acontecimientos históricos. El primero de ellos es cuando los sacerdotes fueron investidos, cuando fueron dedicados al sacerdocio. Eso lo encontramos en los capítulos 8 y 9. Y también se encuentra el pecado de Nadab y Abiú. Esto lo encontramos en el capítulo 10 y se habla de un castigo de un blasfemo en el capítulo 24, versos 10 al 14 y verso 23. Esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el libro, pero es solamente para que se den cuenta que por eso aburre un poco Levítico. ¿A quién no le gustan las historias? Yo creo que por eso nos gustan los evangelios, porque los evangelios son historias y cuando empezamos a leerlas, muchas de las historias nos las empezamos a imaginar. ¿Quién de ustedes no se ha imaginado esto cuando dice, el sembrador salió a sembrar? Ya su mente luego empieza a ver a un señor, quizás con pantalón de manta, camisa blanca, yo me lo imagino, con un sombrero así que medio gastado, que va caminando y luego lleva un morral y en morral lleva semilla. Yo siempre pienso, la Biblia no lo dice, que es maíz. A lo mejor usted ¿qué piensa? ¿Qué semilla pensaba usted que era? Del sembrador. Un elote, o sea, también. No. ¿Qué semilla? ¿Qué es? ¿Eh? No, hermano, no, eso. Trigo, hay gente que se imagina trigo, pero es lo hermoso de las narraciones. Las narraciones nos hacen caminar hacia allá y cuando nosotros decimos, y parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves, unos cuervos negros así medio feos, ¿verdad? Que estaban ahí comiendo. O sea, se empieza uno a imaginar. Pero ¿qué pasa con un libro como Levítico que tiene 27 capítulos y solamente tiene 3 narraciones y lo demás son leyes, ordenanzas, sacrificios, formas de cómo hacer? Bueno, definitivamente
esto no es de lo más atractivo en la lectura. Por eso a veces uno batalla con ello. Ok, ¿cuál es el propósito del libro? Bueno, yo diría que Levítico fue escrito para todo Israel, pero en particular para los levitas. El libro tiene como propósito mostrar al pueblo de Dios cuál es el camino correcto para acercarse a Dios en santidad, en culto y en la vida diaria, ¿de acuerdo? Este libro, como he dicho, no es tan apetecible a la hora de la lectura, pero no por eso pierde su valor. Tiene valor y por eso tenemos que estudiarlo, porque es parte de la escritura. Diríamos que su valor consiste en 3 aspectos. El primero de ellos nos proporciona, yo creo que, Lucimar, tú no tienes, faltan 2 hojas, las 2 últimas, pero no creo que lleguemos ahí. Ok, entonces, son 3 ideas. La primera de ellas nos proporciona un antecedente que hace comprensible otros libros de la Biblia. Por ejemplo, si uno desea entender las referencias a los sacrificios, ceremonias de purificación y celebraciones, necesita leer Levítico. ¿Por qué necesita uno leer Levítico? Si usted va a leer Isaías, va a encontrar muchas anotaciones a sacrificios. Si usted no entiende cuáles eran los sacrificios, cuando usted escuche, por ejemplo, el sacrificio de las primicias, de la ofrenda de paz, o cuando usted escuche en Jeremías sacrificios de olor grato y sacrificios de olor no grato, usted no va a entender nada. ¿Por qué? Porque eso está explicado en Levítico. Entonces, si usted quiere entender hasta el aspecto del sacrificio de Cristo Jesús y cómo este es un simbolismo, el sacrificio del Cordero, allí el día de expiación comparado con Cristo en la cruz. Si usted quiere entenderlo, usted tiene que entender cómo era el día de expiación. Así que no cabe duda que el libro de Levítico tiene importancia. Número 2, también diríamos que Levítico presenta principios elevados de la religión. Aunque muchas de sus reglas y ceremonias ya no están en vigencia para el creyente, todavía tiene principios permanentes. Un ejemplo, le doy un ejemplo. En los sacrificios, hermana Carmen, había reglas de que usted no podía traer un animal tuerto, no podía traer un animal de color manchado, o sea, blanco, negro, no podía traer a un animal cojo, tenía que ser de 1 año. Entonces, ¿se fijan cómo esto nos indica? Quizás no estamos hoy ofreciendo sacrificios, literalmente, pero hermano José nos muestra que Dios tenía una exigencia a la hora de nosotros presentarnos ante Él. No era ir a agarrar cualquier animal del redil. Este mero me lo traigo. Si estaba con un golpe, fíjese, pequeño, y la oreja la tenía ahí una cicatriz, no servía para el sacrificio. Tan delicado era esto, no servía para el sacrificio. Entonces, entonces la idea que yo les quiero decir, ¿cuál es el principio que nos deja esto? ¿Aún hoy en día es vigente o no? No el sacrificio, pero la enseñanza. Ese es un ejemplo de cómo el libro es pertinente en el 2025. Oscar. Claro, claro. Entonces, allí está esa importancia. Y finalmente, la tercera de ellas es que este libro prepara nuestra mente para las revelaciones del Nuevo Testamento, para entender cómo asociar esto. Dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús que venía acercándose en el Jordán, volteó a verlo y ¿qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quien no ha leído Levítico no entiende cómo un cordero podía sustituir el pecado de una persona. Y eso ya está anunciado en el libro de Levítico. Así que estas son nuestras generalidades del libro.
Ahora sí voy a abrir un espacio. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta hasta ahora, ¿queda claro? Algo que quieran preguntar para ver quién lo responde, porque no crean que lo sabemos todo, pero aquí entre todos lo contestamos. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro, Levítico? Voy a hacerles un examen y luego lo contestan. Yo creo que sí. En el Antiguo Testamento, aquí se está implementando lo que se conoce como el sistema levítico, ¿no? El sistema levítico hasta el día de hoy está vigente en los judíos, porque recuerden que ellos no reconocieron a Jesucristo como el Salvador, ¿verdad? Entonces lo siguen practicando. Ustedes saben, si tienen amigos judíos, les ha tocado, por ejemplo, que la Pascua, ellos hacen la Pascua, pero hacen lo que se llama con el cordero, con las hierbas amargas, hacen la fiesta de los tabernáculos, hacen la fiesta de Yom Kippur, hacen cada una de las fiestas, las siguen haciendo, siguen esperando al Mesías. Entonces sí, aquí se implementa algo que va a ser trascendental toda la historia. De hecho, todo el Antiguo Testamento va a girar en torno a esto, porque es la ley que va a regir al pueblo. El único problema de ellos es que no la cumplieron bien y segundo, llevaron a un extremo la separación, porque Dios está hablando de santidad. ¿Recuerdan ustedes a alguien que su nombre significa separados? ¿Quiénes significan separados del Nuevo Testamento? Es una religión con la que Jesús tuvo mucha confrontación. Los fariseos. El término fariseo significa separado. Y ellos, si ustedes recuerdan, no tocaban a los paganos o a los gentiles, no se relacionaban, no entraban a las casas de ellos, no comían la comida de ellos, porque ellos se consideraban separados. Lamentablemente ellos llevaron a un extremo esta separación. Dios quería separación, pero quería que hubiese corazón. Y ellos nomás se aplicaron la separación. Entonces, va a afectar porque aún Jesucristo va a enfrentar a saduceos, esenios, celotes, que eran las religiones de su tiempo y están llenas de ideas de estas hacia allá. Y de hecho, Oscar, grandes problemas teológicos va a tener la iglesia primitiva y están en las epístolas que tienen que ver con el judaísmo, las prácticas judaizantes, si todavía había que hacerlas aún siendo cristianos. Entonces, va a afectar demasiado todo esto, hermano. A los gentiles. Ajá. Oh, sí. Con Cornelio, ¿no? A la casa de Cornelio, ¿no? Sí, porque yo creo que todavía Pedro y todos los otros no lograban dar ese paso, ¿no? Y Pablo fue muy abierto es más, él habla de un llamado a los gentiles, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario más? ¿Estamos, hermano Memo? Ujú. Sí, sí, todos los sacerdotes eran levitas. No podía haber un sacerdote que no fuera levita. No. No, ustedes saben que cuando fue la repartición de las tierras a las tribus, la única tribu que no recibió tierra fue la tribu de Leví. Entonces la tribu de Leví no tenía posesiones, sino que estaban distribuidos en todas las tribus porque ellos se encargaban de los menesteres religiosos. Y la manera en que ellos se alimentaban, acuérdense que eran miles de personas las que iban al templo al día. Y parte del sacrificio se lo aventaban ellos. Ahí tenían carnita. Y luego del grano, parte era de ellos. Así que ellos no sembraban, ellos no tenían animales, ganado, pero no les faltaba la comida, porque de esta manera ellos se alimentaban. Ya después,
hay una, se perdió, y después lo vamos a ver, se perdió. Cuando Jesús llega, Anás y Caifás, parece que no eran de la línea de Levítico, de los levitas, sino que eran asmoneos, que tiene que ver con los macabeos, y eso pues es otro estudio y es otro tema para hablar un poquito de eso, pero al rato, quién sabe cuándo, porque ahorita andamos en Levítico, cuándo vamos a andar allá ¿se imaginan? Va a llegar a Lucas, llevamos medio año. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con el primero de nuestros temas, es un reino de sacerdotes. 4 cosas que vamos a empezar a ver hasta que nos den las 8. Así que lo primero que vamos a hablar es las ofrendas. Vamos a hablar de las ofrendas. Después vamos a hablar de la consagración de los sacerdotes. Es decir, el momento, hermana Dulce, en que los sacerdotes fueron ya dedicados oficialmente para empezar a realizar sacrificios. Ahorita está la vestimenta, está Aarón y sus hijos ordenados, pero todavía no se hace, todavía no empiezan. Hasta que esté este momento es cuando empiezan. Tercero, hablaremos de las leyes sobre pureza y la impureza en los capítulos 11 al 15. Y hablaremos de uno de los días más importantes que siempre se suscitaba una vez al año en el pueblo hebreo. Y era el día de expiación. Yo creo que han oído mucho sobre ese día. Ese era un día muy, pero muy importante. Era el día de la expiación, no de una persona, sino de toda la nación delante del Señor. Así que empezamos por lo primero. Hablaremos de las clases de ofrendas. Diríamos entonces en nuestras notas, ahí donde dice inciso A, las ofrendas. La revelación era la forma en que Dios usaba para acercarse al pueblo, pero el sacrificio era la forma en que el pueblo se acercaba a Dios. Así que Dios establece la manera de que usted se acerca a Él en aquel entonces, y era, hermano Tony, por medio de los sacrificios que usted realizaba. Y yo pensaba, ¿a quién se le ocurrió la idea de los sacrificios? Porque aquí Dios implementa sacrificios. Ahora, debemos de notar, hermanos, que la primera mención en la palabra del Señor a una ofrenda, a un sacrificio, se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo número 4. Cuando se presentan 2 hombres ante Dios. ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel. Estos 2 se presentan y ¿qué hicieron? Ofrecieron sacrificio. ¿Está de acuerdo conmigo? Y ofrecen sacrificio. Uno de ellos, ¿qué fue lo que trajo? ¿Qué trajo Caín? Del fruto de la tierra. Pero ¿qué fue lo que trajo Abel? Lo mejor. Lo trajo y lo sacrificó. Entonces ahí nos damos cuenta que aquí se implementa la manera de acercarse a Dios a través del sacrificio, pero ya se practicaba desde antes. Ya encontramos en Génesis 4 a 2 hombres, uno de ellos Abel, trayendo sacrificio, pero también hay registro de que las naciones de aquel entonces realizaban sacrificios. La tierra a la que el pueblo se dirigía, que era la tierra de Canaán, uno pregunta, y eso lo veremos más adelante, ¿por qué Dios permite que Israel llegue y destruye la ciudad de Jericó? Se cree que la ciudad de Jericó era muy grande. Y en la ciudad de Jericó había, una vez dijo una maestra que yo escuché, había mujeres y niños. Y entonces ella habló de un Dios cruel, de un Dios perverso, porque había niños. Imagínese usted niños, bebés, ¿verdad? No va a ser que usted esté igual que la profesora ahora, va a decir eso. No lo digo, pero sí lo he pensado. Bueno, lo interesante es que la tierra de Canaán era tan perversa y tan cruel que para ese entonces hay registros de que ellos hacían sacrificios de niños, de seres humanos, y los ofrecían en sacrificio. ¿Se dan cuenta ustedes que las religiones son muy parecidas a pesar de las grandes distancias? No sé si ustedes saben que los aztecas ofrecían vírgenes, les sacaban el corazón. Yo fui allí al lugar donde, bueno, los mayas, también otros sanguinarios de primera, fui a donde según ya ven que lo llevan a uno y los, ¿te acuerdas? ¿Tú estuviste ahí, Lucima? El cenote, ¿verdad? Donde los
tiraban ahí. Entonces, sí, ahí en Chichén Itzá. Sí, que la roca, que ahí las acostaban, pero yo la veía y yo no veía nada, pero bueno, decían que ahí era. Eh, yo quería ver algo, un sangre, un pelo, un cabello, algo, un hueso. Pero no. Bueno, volviendo al punto, porque después me desconcentro y ya no sé ni dónde ando. ¿De qué les estaba hablando? Ah, de los sacrificios. Y todos coinciden en algo semejante, la crueldad de las naciones, ¿se dan cuenta? Entonces, probablemente ya existía el sacrificio, pero era de una manera cruel y despiadada. Y Dios trae sacrificio para que el pueblo se acerque a Él, pero Dios establece en Levítico las normas y las reglas. Y Dios señala que aunque estos eran sacrificios, no van a ser iguales que los demás, van a ser diferentes, porque este pueblo es diferente, porque este pueblo no puede ser como los demás, este pueblo tiene que tener una clara diferencia. Así que hablemos de estas palabras que ustedes van a encontrar en los capítulos 1 al 8 y son lo que se llama de olor grato, ofrendas de olor grato y ofrendas de no olor grato. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Lo primero que quiero señalarles es que las ofrendas de olor grato, estas ofrendas eran voluntarias, no estaba obligado la persona a darla. ¿De acuerdo? Número dos, se hacían por gratitud o para mantener, escuche esto, para mantener y mejorar la comunión con Dios. Así que tenían como propósito que el individuo buscara una relación más íntima con Dios. Esto también podía presentarse colectivamente. 3 ofrendas son de olor grato. Aquí están. La primera de ellas es la ofrenda que se conocía como el holocausto, la oblación y la ofrenda de paz. 3 ofrendas que se llaman de olor grato, ¿de acuerdo? Había 2 que se conocen como ofrendas de olor no grato. Y las 2 ofrendas de olor no grato eran por el pecado y por la culpa. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Las de olor no grato eran ofrendas, escuche, ofrendas para restaurar la comunión por el pecado y eran obligatorias. ¿De acuerdo? Diferenciando, de olor grato no eran obligatorias, eran por gratitud o para mejorar la comunión con Dios, la consagración con Dios. Las de olor no grato eran ofrendas que tenían que ser obligatorias. ¿De acuerdo? La palabra holocausto, que es la primera que estaremos viendo, significa, la idea hebrea es lo que sube. Holocausto es lo que sube. Y era la alusión, alguien, no sé si Oscar ahorita habló o alguien dijo de algo que subía, de un humo, ¿verdad? En el altar del holocausto, una de las cosas que sucedía es que la ofrenda era quemada y el fuego subía hacia Dios. Entonces, holocausto significa lo que sube, lo que sube. Unas características de esto es que se quemaba completamente la ofrenda. Ni una parte era para el sacerdote. No sé si les gustaba mucho a los sacerdotes que usted llegara y entrara a la puerta y dijera, pues aquí estoy, sacerdote, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Verdad? A lo mejor quería una chuletita él, pero usted salía con que no, vengo a hacer un holocausto. Pues qué mal asunto para el sacerdote, porque el holocausto se tenía que quemar todo. No se quedaba nada, todo se consumía. Aquí es donde ustedes tienen que empezar a ver las diferencias de cada una de las prácticas. Hablemos de la primera, consagración, era holocausto. ¿Qué se podía ofrecer? Pues lo más costoso, hermanos, era un becerro. Pero si usted tenía dinero, usted llevaba un becerro. Podía llevar un becerro, un carnero, podía llevar una ave sin defecto. El animal se escogía según fuera la situación económica del ofrendante. Hermana Chole, así que no había pretexto. Ah, yo no tengo un becerro. Ah, yo no tengo un carnero.
Pero si usted era pobre, usted podía ir y comprar un ave. No importa, ni era más poderoso él porque era becerro o porque menos porque era ave. No, a Dios justificaba igual. Solo que esto tenía que ver con la situación económica del ofrendante. Así que becerro, carnero o ave sin defecto. Esto se podía hacer en lo que se conoce holocausto. El holocausto era un sacrificio de consagración a Dios. Número 2, la oblación. La oblación. Y la oblación significa literalmente acercamiento. Cuando alguien se quería acercar a Dios, tener una mejor relación con Dios, ofrecía una oblación. Y miren ustedes las diferencias. Aquí se permitía granos, flor de harina, incienso, pan cocido sin levadura y sal. Eran prohibidas la levadura y la miel. No se admitía en esta ofrenda que el pan llevara levadura o miel. Tenían que ser granos, flor de harina, incienso, pan cocido sin levadura y sal. Esta es la oblación, consagración. ¿Significa oblación? Acercamiento a Dios. El tercero de los sacrificios de olor grato era el que se conoce como ofrenda de paz. Y aquí, ¿qué podíamos traer? Cualquier animal del ganado sin defecto. También podíamos traer panes, tortas, hojuelas, etcétera. Esta es la tercera ofrenda de olor grato y era una ofrenda que se conoce como la ofrenda de paz. En esta ofrenda de paz todo se comía, todo. Y no solo todo se consumía en el sacrificio, sino se guardaba la mayor parte. Y la idea era que en la ofrenda de paz el ofrendante se la comiera con el sacerdote, con el pobre, con la viuda y con el huérfano. Los invitara y afuera del lugar santo todos comieran esta ofrenda. Así que se hacía una fiesta cuando alguien llevaba esta ofrenda. Entonces, vamos viendo, holocausto. Usted llegaba y le decía al sacerdote, traigo un holocausto, y usted lo ofrecía, se quemaba completamente. 2, después de eso había oblación. Oblación era acercamiento, y esto tenía que ver con granos, harina, incienso, pan cocido, sal. No se admitía levadura y miel. Tercer sacrificio se llamaba ofrenda de paz, y en esta se traía cualquier animal del ganado sin defecto, y si usted traía panes, tortas o hojuelas, estas se consumía, solo se daba en el altar del holocausto la menor parte, porque la mayor parte se guardaba, se comía ahí en el atrio exterior del templo, del santuario, del tabernáculo, junto con los invitados, los pobres, los huérfanos, las viudas, el sacerdote y el ofrendante. ¿Qué idea tenía esta ofrenda? Aparte de que uno le daba a Dios, poder satisfacer la necesidad del huérfano, de la viuda y del pobre. Si el pobre no había comido ese día, podía estar en el templo y le iba a tocar una ración de la tortita que llevaron, de las hojuelas o de lo que estaban ofreciendo. La idea era también compartirlo y satisfacer el hambre y la necesidad de alguien. 3 ofrendas. No hay más. Cada vez que usted vaya en la Biblia, en el Nuevo Testamento o aún en los profetas, usted va a encontrar solo estos 5 sacrificios. No hay más, no hay 20, no hay 30. Había 5. 3 de olor grato y 2 de olor no grato. ¿Cuáles eran los de no grato? Por el pecado. Y estos 2 tienen la idea de expiar la culpa de la persona. Y ya dijimos que en un sentido, simplemente para entender la palabra expiación, usted ve esto aquí, usted ve el control. Si yo hago esto, ¿qué hice yo? Lo tapé, lo cubrí. Esto se llama expiar. Mi culpa se ve, mi falta se ve, pero cuando yo hago el sacrificio, ha sido cubierta. ¿Están de acuerdo? Ese era el propósito de estos 2 sacrificios de olor no grato. ¿Por qué eran de olor no grato? Porque estas, Lucimar, no tenían la intención de acercarme a Dios, consagrarme. No. Estas tenían
algún error había cometido yo. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Por el pecado, hermana Karina, es por los errores en ignorancia que usted cometía o por hierro, que usted no lo hizo intencional, pero usted hizo algo, un daño contra otra persona, no fue su intención, pero lo hizo. Y ese se llamaba por el pecado. Y por la culpa es cuando usted sabía y lo hizo con intención, cometió una falta. Entonces, a pesar de que las dos no son de olor grato, porque usted ha cometido un error, sí hay diferencia. Por el pecado era una equivocación. Por ejemplo, yo tenía un palo aquí y una persona viene caminando y yo no la vi y yo lo moví para un lado, le pegué en la cabeza, la persona se cayó y fue a quedarse inconsciente o grave. No fue mi intención, no lo hice, mas sin embargo tenía que ir a ofrecer un sacrificio por la culpa. Si yo me enojaba con una persona y esa persona venía a mí, yo estaba enojado, yo agarraba ese palo y le pegaba y también iba al hospital, yo tenía que ofrecer un sacrificio por la culpa, porque ahí sí fue con toda la intención. ¿Cuáles eran las cosas que se podían y se aceptaban en estos sacrificios? Bueno, se podía traer un becerro, macho cabrío, una cabra, una oveja, 2 tórtolas, 2 pichones de paloma, la 10ª parte de una efa de flor de harina. Dependía de la situación económica del ofrendante. Otra vez vuelvo, Oscar Guerra, a decir que no hay pretexto. Alguien no podía decir, es que yo no tengo para una cabra. Tan bueno es Dios que hasta tú podías irte y decir, pues agarro 2 pichones tan baratos, los compro y los llevo para pedirle a Dios perdón. Entonces, esta era la manera. Finalmente está por la culpa, y la culpa solamente se admitía un carnero sin defecto. Aquí no había otro animal. Y era carito, pero había un precio que pagar, porque esta era una falta intencional de las personas. Y Dios dice, vas a tener que traer un carnero sin defecto. En el lugar del sacrificio se podía ofrecer, y es el único sacrificio que se puede permitir dinero. Sí. Yo creo que parte está en todo esto. Ellos lo han seguido y creo que todavía exigen a la gente sacrificios, exigen mandas, exigen muchas de estas cosas, ¿verdad? Y yo pienso que más que nada, Pelayo, un monje de Inglaterra, tuvo influencia muy fuerte en el catolicismo. Pelayo era contemporáneo de otro de los grandes defensores de la fe, que también era católico, mas sin embargo más centrado en la palabra, San Agustín. Entonces, entre ellos dos hubo gran pleito. Todavía la doctrina de la Iglesia Católica no estaba tan definida, y a través de ellos dos se iba a definir hacia dónde iban. San Agustín le daba mucho valor a la salvación por gracia, y que el mérito humano no tenía valor. Y por el otro lado, Pelayo era un monje que él decía que los méritos humanos eran muy necesarios para la salvación, que el cristiano tenía que demostrar con méritos para soportar su salvación, y llegó a un extremo a decir que eran tan importantes que hasta podían gestionar la salvación de las personas.
y estoy hablando del siglo IV, y parece que en el pensamiento teológico de la Iglesia Católica se quedó la idea de Pelagio, y de ahí en adelante los sacerdotes y todos los monjes empezaron a traer toda una serie de sacrificios, demandas, de ritos, pensando en que los méritos humanos eran necesarios para la salvación. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con esto, pero aún en la esencia de la Iglesia Católica tuvo que ver una lucha entre dos pensamientos teológicos que se enfrentaron. Ok, entonces, todo esto nos encierra una idea, y es que, no sé si a ustedes les queda claro, que Levítico nos muestra que hay gracia para el que peca. ¿Y cómo es esto? Bueno, si ustedes se están fijando, en los dos últimos, cuando el sistema era el siguiente, usted llegaba a la puerta del templo con su animalito. Después de eso, usted tenía que poner sus dos manos sobre el animal. Y usted simbolizaba que estaba traspasando sus pecados al animal. Tercero, llegaba con el cuchillo el sacerdote y se lo daba a usted. Y usted mataba al sacerdote. Al sacerdote. Ya lo maté, ya maté al sacerdote. Matarlo no, lo mataba usted. Y el sacerdote ¿cómo decimos? Él sabía destazar, él sabía cómo hacerlo y él lo destazaba. Pero a mí me sorprendió leer esto y pueden ustedes ver allí en los capítulos 5 o en el 7, si quieren después verlo, el procedimiento, y la persona era la que hacía esto, de matarlo, no de cortarlo en partes. Esa ya era responsabilidad del sacerdote. Entonces, queda claro que hay gracia, porque usted cometió la falta y hay sustitución. Alguien está ocupando el lugar suyo. Ese es el principio que nos va a dejar Levítico. Hay un sustituto. Y piensa en esto, ya más adelante vendría el grande de los grandes sustitutos, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermana Teresa. ¿Dinero? No dice si usted se fija miren, no dice exactamente, pero vamos ahí para que lo vean. Podemos ir a Levítico 5:14, 5:14, y de ahí nos vamos adelantando. Solo dice que le llevarían el dinero, y eso pues yo pienso que a los sacerdotes no sé si les gustaba más el dinero. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro, ese es el primero, 5:14, ahí sigue avanzando, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto en los rebaños, y al sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Este es por la culpa, es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. Pero la primera, que es por una falta que la persona cometiere, dice, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas,
y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Y en el 15 dice, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Y luego dice, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Así que podía traer el carnero sin defecto que está allí, o en lugar del sacrificio también podía ofrecer el dinero. Aquí nos está diciendo que no todos tenían una cuota, sino que todo dependería, hermana Teresa, inclusive de la falta que esa persona cometiera. Ese sería el avalúo de cuánto es lo que la persona tendría que dar. Entonces no nos da el procedimiento de que lo daban, lo llevaban donde lo ponía el sacerdote, ni nada, ¿verdad? Solamente es lo que nos dice la palabra, pero es el único de los sacrificios que se permite dinero. Los otros sacrificios no. Así que cada uno tiene su particularidad para ir terminando el día de hoy. Holocausto, se quemaba todo. Era un sacrificio voluntario para consagrarse a Dios. Se escogía un becerro, carnero, ave sin defecto. El animal se escogía según la situación económica del ofrendante. No podía tener grano, cereal, no. El holocausto tenía que ser esto solamente. Segundo, la oblación, que es acercamiento a Dios. No era animal lo que se ofrecía. Esto usted traía granos, flor de harina, incienso, pan cocido sin levadura y sal. No se permitía la levadura y la miel. La tercera, que era ofrenda por la paz, si era en granos, una torta, no se quemaba solamente una pequeña parte y lo demás se compartía con el sacerdote, con los invitados, con los pobres, los huérfanos, las viudas, y todos comían de esa ofrenda. La número 4 es la falta por el pecado, es decir, aquella falta que usted cometía, un pecado pero no era intencional, que era algo por ignorancia, por descuido. Usted traía un becerro, macho cabrío, cabra, oveja, 2 tórtolas, 2 pichones, paloma, la 10ª parte de una efa de flor de harina, es decir, la efa era una medida, como un sartén regular del que usted usa en la cocina, esa era una efa, más o menos. Una pizza mediana, más o menos ese era el tamaño, para que más o menos se ubiquen. De flor de harina, dependía de la situación económica del ofrendante. Y cuando usted cometía una falta por la culpa intencional, era un carnero sin defecto. Y se permitía que usted diera, en lugar del sacrificio, dinero, pero este dinero era proporcional a la falta que usted hubiera cometido contra la casa de Dios, contra Dios. Entonces, concluimos que los animales que se permitían eran el ganado, pueden ser vacas, becerros, oveja, cabra, paloma, tórtola. Esos eran los únicos animales que se permitían. Se consideraban animales puros. Los demás, si usted dice una liebre, un conejo, voy a llevar un burro, un caballo, eran animales inmundos. Ok, así que terminamos con esta parte sobre la primer parte de Levítico. Nos hemos quedado aquí, así que la próxima semana continuaremos. No se les olviden sus notas. Continuaremos con la consagración del sacerdocio, leyes sobre pureza e impureza y el día de expiación. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Adelante.